Amén. Yo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero sería lindo que vinieran más Dorcas. El tema de hoy es la paciencia, el fruto que nos moldea. Gálatas 5, 22, 25. Ahí va a aparecer en la pantalla. Se encuentra en Gálatas 5, 22, 25. Y le daremos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero aquí voy a leer, dice Gálatas 5, 22, 25, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar por la palabra. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, estoy ante su presencia, Dios mío, quizás llena de fallas, de imperfecciones, pero en esta hora, Dios mío, le pido que usted sea usándome para su gloria, Dios mío, sea sacando de mí, Dios mío, todo aquello que empañe su gloria. Sea usted, Dios mío, bendiciendo este mensaje, Dios mío, y que pueda llegar como un perfume grato, Dios mío, y que pueda ser un mensaje, Dios mío, que pueda llegar a cada vida y a cada corazón. Amén. Y su Espíritu Santo, Dios mío, que sea dirigiéndome. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. La paciencia es un fruto del Espíritu. No es fácil tener paciencia, ¿cierto? Porque podemos ver que a veces somos impacientes. A veces cualquier cosa no toleramos, ¿cierto? Y decimos, pucha, ¿por qué pasa esto? Pero nosotros debemos tener paciencia, ¿cierto? La paciencia es un rasgo de personalidad madura. La paciencia no nos habla de esperar, sino de saber esperar en paz. En la religión cristiana, la paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Así, Señor. Sabemos que si no tenemos paciencia no podemos agradar a Dios, ¿cierto? Porque Dios no nos quiere que seamos impacientes. Tenemos que ser pacientes, quizás con las personas. A veces decimos, pucha, que me tiene aburrida esta persona, pero nosotros debemos tener paciencia, ¿cierto? Aunque nos cuesta, pero debemos tener paciencia. A veces nos enrabiamos, nos molestamos, no toleramos a aquellas personas o cosas que a veces pasan y nosotros debemos tener paciencia. Nosotros, nosotras, ¿cierto? Porque que Dios bendiga a mi hermano Juanito, me alegro mucho de verle. Lo esperamos con los brazos abiertos aquí. Que Dios le bendiga. Seguimos. La paciencia nos enseña a esperar en esperanza. Podemos ver en Génesis 29, 18, 20. Y Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y respondió Labán, mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como unos días, porque le amaba, ¿cierto? Imagínense cuánto esperó. 7 años esperó Jacob para que le diera a Raquel como esposa. Y él esperó con paciencia, ¿cierto? Esperó con paz, con paciencia. Porque ¿quién va a esperar 7 años para que alguien le entregue la persona que ama? Pero él tuvo paciencia y esperó.
porque él amaba a Raquel. Entonces nosotras tenemos que tener paciencia. A lo mejor queremos que llegue un príncipe azul, hay que esperar con paciencia, ¿cierto? O alguna dama, alguna corderita, y hay que esperar con paciencia, porque a veces nos desesperamos, pero a veces no es la voluntad de Dios. A veces la persona que se apresura se equivoca. Entonces mejor hay que esperar con paciencia, calmadito. Y ahí Dios va a dar la recompensa. La paciencia se corta la espera. ¿Ven? Jacob encontró corta la espera, y eran 7 años que esperó para poder casarse con Raquel. Pero tuvo paciencia. Ser paciente nos anima a no perder el foco. La energía y la fuerza de cada día se sustenta en nuestra paciencia. Nuestra esperanza es la base de la paciencia. Sabemos que tenemos que tener esperanza, ¿cierto? Y tener esa paciencia, poder alimentarla. Porque sin paciencia, imagínense, ¿qué haríamos? Nos impacientamos y nos enojamos y nada más, pero si tenemos la paciencia, sabemos esperar con calma, con paz. La paciencia tiene su origen en Dios. Podemos ver en Romanos 15, 4, 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Tenemos que estar unánimes. En una misma cosa, alabar a Dios, ¿cierto? Glorificarle, porque si no estamos unidos, no podemos ver la gloria de Dios. Unánimes quiere decir que estemos unidos. Dios es el Dios de la paciencia. Dios nos da las herramientas para ser pacientes, y ellas están en las Escrituras. Toda la Escritura está llena de ejemplos de hombres de Dios pacientes: Job, Jeremías, Pablo, David, Esteban, etc. Ellos eran pacientes. Imagínense Job, perdió todo, ¿cierto? El diablo se lo pidió a Dios para zarandearlo, pero Job nunca se impacientó. Él nunca renegó contra Dios, porque Job tuvo paciencia. Tuvo esperanza en que Dios le devolvió todo, ¿cierto? Le cuadruplicó, le triplicó, no sé, pero él recibió más de lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios vio la paciencia de este hombre, y este hombre no dudó de Dios, no renegó. La esposa le decía: reniega contra tu Dios, reniega, pero Job no renegó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo bendijo. Jesucristo es nuestro modelo de paciencia. Imagínense cuando Jesucristo fue a la cruz. Él tuvo paciencia, ¿cierto? Lo clavaron, lo vituperaron, lo escupieron. Pero ¿qué tuvo Jesús? Tuvo paciencia. Él esperó en Dios, porque Él sufrió mucho por todos nosotros. Pero Él tuvo paciencia, tuvo esperanza en su Padre Celestial. A través de la paciencia vivimos la esperanza. Sabemos que la esperanza nunca se pierde tampoco, ¿cierto? Aunque sea larga, pero tenemos que alimentar esa esperanza, hermano Juanito. Dios le va a bendecir, Dios le va a dar una buena compañera. 3. La paciencia es producto del dominio propio. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Debemos ser virtuosas, ¿cierto? Nuestra personalidad se forma con una serie de virtudes, entre ellas la paciencia. La paciencia es una virtud. Y es un fruto del Espíritu. Y no cualquiera lo tiene. El poder tener dominio propio, inteligencia emocional, nos sustentará la paciencia. Estas cualidades nos harán ser productivos y exitosos. No seamos ciegos, veamos con los ojos de la paciencia. ¿Ven? Hasta nuestra mirada tiene que ser con paciencia. Ver, tener paciencia, esperanza en Dios. 4. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas.
Santiago 1, 3, 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la prueba tenemos que tener paciencia. Muchas veces estamos siendo probados y a veces no tenemos paciencia. Decimos, ¿hasta cuándo tenemos este problema? ¿Hasta cuándo sigue este problema? Esta dificultad. Pero sabemos de que la paciencia nos ayuda mucho. Porque podemos estar con paz, podemos estar tranquilos. ¿Cierto? Sin desesperación, sin alterarnos. Cada espera forja nuestra personalidad. La paciencia ejercita nuestra vida espiritual. Sabiendo ser pacientes, podemos tener una personalidad más firme y menos fluctuante. Transitar momentos de prueba nos dará un ejercicio espiritual irreemplazable. ¿Ve? Teniendo paciencia vamos a tener un ejercicio espiritual que nadie va a poder reemplazar. Porque la paciencia es maravillosa. Quinto, la paciencia nos trae bendición. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No debemos alterarnos cuando vemos personas que quizás hacen maldad, hacen cosas malas. Nosotros tenemos que estar tranquilos, tener paz, paciencia y orar por ellos para que no cometan esos errores, ¿cierto? Para que puedan ver la luz maravillosa que es de Dios. Colosenses 1, 10, 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Ve? El tema es de la paciencia, así que nosotros tenemos que tener paciencia, ser pacientes. Dios bendice nuestra paciencia. Amén. Él quiere enseñar a ejercitar nuestra confianza en Él a través de la paciencia. ¿Ve? Nosotros a través de la paciencia podemos confiar en Dios, podemos estar seguros de que Dios siempre estará a nuestro lado, que siempre Dios nos va a bendecir, que siempre Dios nos va a acompañar, que Él nunca nos va a dejar solo. Y las peticiones que tengamos Dios las va a cumplir, las va a contestar, pero tenemos que deleitarnos en Él. Podemos ver en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No debemos ser perezosos. La pereza no es buena, ¿cierto? Tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe heredaron las promesas. No tenemos que quedarnos ahí con la pereza, tenemos que ser personas fervientes. Dios bendice nuestra paciencia. Él quiere enseñar a ejercitar nuestra confianza en Él a través de la paciencia. Difícilmente podremos prosperar en la vida sin paciencia. Pregúntele a su hermana, pregúntele a su hermano si tiene paciencia o si es impaciente. Tiene que decirle a su hermano, no tiene que ser impaciente. Porque si es impaciente no va a agradar a Dios. Gloria a Dios. Para concluir, Dios quiere que practiquemos la paciencia y espera poder bendecirnos a través de ella. Ejercitando la paciencia no solo recibiremos la bendición de Dios en cada área de nuestra vida, sino que caminaremos un camino más llano y confiado frente a las promesas de Dios. ¿Ve? Con la paciencia nosotros tenemos que estar confiados en las promesas de Dios. Dios nos tiene muchas promesas, ¿cierto? Y tenemos que tener fe y paciencia que Dios las va a cumplir. Él sabrá cuánto. Nosotros no nos podemos apurar porque Dios sabe cuánto nos da las promesas. Corramos la carrera de la vida con paciencia. Con paciencia vamos a llegar al cielo. Que Dios les bendiga. Hasta aquí siento de hablar de la palabra de Dios. Que Dios bendiga esta palabra y mi pastora Inés va a orar por ella. Que Dios bendiga este mensaje.
Gracias te damos, Señor, por esta palabra, mi Dios, grábala y escríbala en la tabla de nuestro corazón. Bendice a tu hija. Gracias por esa palabra que habla de nuestras vidas, que la paciencia es una cualidad del fruto del Espíritu. Y cuánto no tienen paciencia. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a ser pacientes, Señor, en todas las adversidades, en todas las pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder tener las cualidades del fruto del Espíritu. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.